Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué viene para ti en esta nueva estación, otoño o primavera, dependiendo de dónde estés. Bueno, tenemos ya ahí el equinoccio, ya estamos en el equinoccio hoy mismo, así que vamos a ver qué viene para ti en esta nueva estación. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, valoro cada like, cada comentario, por favor. Para mí esto es imprescindible para seguir, para tener visibilidad en YouTube, así que, bueno, pues es un simple gesto para vosotros, pero para mí es muy grande. Gracias de verdad a todos. Leo todos los comentarios, intento contestar a todo el mundo, si no, pues poner un corazoncito, así que lo tengáis en cuenta. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias, gracias, gracias. Te invito también a que te unas a mi Aquelarre. Es una comunidad que he creado recientemente y, bueno, por un precio bastante asequible, pues tienes acceso a 2 interactivos exclusivos a la semana y después también el acceso anticipado a los interactivos de los lunes y los jueves. Gracias, de verdad, gracias a todos. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También comentaros que la agenda de las consultas privadas ahora está cerrada, la abriré a partir del 16 de octubre cuando vuelva de vacaciones. Del 1 al 15 de octubre estoy de vacaciones, estaré de vacaciones y bueno, no va a interferir para nada en el canal, voy a seguir subiendo vídeos, dejaré a lo mejor algunos grabados y voy a seguir pues interactuando con vosotros, no me voy a alejar, pero bueno, igual estoy pues menos tiempo, ¿no? Porque también necesito desconectar. Hace mucho tiempo que no desconecto totalmente nada del canal, o sea, bueno, mucho tiempo no, desde que empecé en enero del 23, o sea que eh, necesito también un descanso, es importante. Así que bueno, gracias por estar ahí a todos y por vuestro cariño y por vuestro apoyo. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja roja, con el tarot de la bruja verde. Opción número 2, bruja verde, con el tarot Highly Sensitive. Uy, se me ha caído una carta, ahora la veo. Opción número 3, bruja naranja, con el tarot Cozy Witch. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja rosa. Uy, bruja roja, perdón. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué te deparará este otoño primavera, dependiendo de dónde estés. Vamos a ver. Opción número 1, bruja roja. ¿Qué te deparará este otoño, primavera? ¿Qué viene para ti en esta nueva estación? ¿Cómo estarás? ¿Qué viene para ti? Bueno, te veo como colaborando mucho con ciertas personas. Puede ser a lo mejor que estés como muy incluida en tu círculo social, que hagas planes. También puede ser este 3 de oros, que pues a lo mejor montes alguna empresa o hagas algún emprendimiento con alguien más. El 3 de oro siempre nos habla de cooperación, ¿no? Cooperación, apoyo, también me puede estar hablando de que estás bastante a gusto en tu trabajo, a lo mejor con las compañeras que tienes al lado, ¿vale? Adáptalo, porque bueno, veo que ese 3 de oros me habla ahí como de compenetración con, pues a lo mejor tu círculo de amigos, amigas o pues en el trabajo. Bueno, el paje de copas. Yo te veo como muy creativa.
¿vale? En esta nueva estación. Vas a estar como con ganas de hacer cosas nuevas. Vamos a ver, más. Bueno, siento que vas a dejar atrás o a intentar dejar atrás conflictos, ¿vale? Porque yo te veo aquí como con este 5 de bastos como dudas, miedos, luchas internas también a lo mejor que puedes tener. Es como que vas a huir de las personas conflictivas o de las discusiones, no te van a interesar, no vas a entrar en ciertas polémicas ni en ciertas discusiones. A mí el 7 de espadas me habla ahí de que a lo mejor alguna persona te ha hecho daño o te ha mentido y siento que vas a pasar de estas personas, vas a seguir adelante. Te veo vibrando mucho con tu energía, con esa sensibilidad que tienes, con esa empatía, con tus sentimientos también a flor de piel, con esta reina de copas, me da igual que seas hombre o mujer, y te veo conectando mucho con tu interior, ¿no? Con tu bondad también, tus emociones, con esta suma sacerdotisa, ¿sabes? Bueno, con aquello también que te llega, ¿no? Esas premoniciones o esa intuición, vas a seguir mucho tu intuición, porque no se equivoca, ¿vale? No se equivoca. Bueno, vienes de momentos a veces como duros o de soltar a ciertas personas. Te veo con este 4 de copas como que a veces no has estado del todo satisfecha o satisfecho con lo que se te ha presentado en la vida, pero tú has intentado soltar. Veo que vas ahora, a partir de esta estación, a estar más tranquila, tranquilo en el sentido de que vas a soltar a personas que no te interesan. Yo veo ahí un cambio bastante importante en tu vida, un cierre de ciclo, fíjate, el árbol del mundo, este sería el mundo, ¿no? Y como creciendo espiritualmente y avanzando, como creciendo como un árbol, ¿no? Em, Siento que vas a estar muy conectada, conectado con tu intuición, te lo vuelvo a decir. Me sale ahí una persona para ti, no sé si a lo mejor puede ser tu pareja o alguien que te interese, un rey de oros, me da igual que sea hombre o mujer. Esta persona es como alguien muy centrado, centrada, una persona que viene para ti si no está en tu vida ya. Y yo siento que con esta persona es como que se van a materializar las cosas, una estabilidad, una relación estable, por estar aquí la familia. También me puede estar hablando de una figura paterna, ¿vale? Para algunos de vosotros, que es muy importante para ti, si a lo mejor no está en tu vida presente, es decir, pues ha fallecido, está muy, muy cerca de ti, aunque haya trascendido o pasado a otro plano. Siento que te manda señales, ¿vale? Si a lo mejor conectas con esto. Si no, ya te digo, me habla de una persona que viene para ti con la que vas a poder materializar una relación estable. Si no le conoces o no está ya en o no está en tu vida, va a llegar en las próximas semanas, meses. Que también me habla de ahí de si a lo mejor recientemente ha fallecido tu padre o una figura paterna en tu vida, pues a lo mejor un amigo con el que conectabas mucho y a lo mejor era como muy paternal para ti, ¿no? O alguien de tu entorno, un hermano, un ser querido, a lo mejor, pero me habla mucho del padre. Si, ya te digo, si tu padre ha fallecido recientemente o hace años, está contigo, también me hablan de eso. Te veo como mirando cambios en el trabajo. Puede ser que tengas ahí un ascenso o que haya ahí movimientos en el trabajo, ¿eh? Y te diría que puede ser que te salga alguna oferta de trabajo nueva para cambiar o para emprender algo tú, algo con lo que llevas tiempo esperando. Es que me sales ahí echando de menos a una persona que se ha alejado de ti y yo me sale ahí como una energía de un rey de oros, ya te digo. Fíjate, es que me lo vuelven aquí a marcar, ¿no? Alguien, a lo mejor un compañero de trabajo también o compañera. Me hablan de figura paterna, ¿vale? Pero ya te digo que puede ser otra energía. ¿Ves? Con este 6 de copas es como alguien que se alejó de ti con este 3 de espadas, pues a lo mejor que falleció o trascendió. Y me están diciendo que lo vas a sentir mucho en esta temporada de otoño-primavera. Puede ser que a lo mejor fuera su cumpleaños en estas fechas, cumpliera años, o a lo mejor es como que vas a sentir su presencia, te va a ayudar en estos momentos, en ciertas situaciones, también me dice. Te veo durmiendo mal. Me están diciendo que tienes que descansar más. Te veo con insomnio, durmiendo mal, con preocupaciones. Me están diciendo y mucho, además, me inciden en esto, que tienes que descansar, que tienes que soltar miedos, dudas, porque te veo ahí a veces como dudando mucho de ti misma, de ti mismo. Confiar más en ti. Y te digo, equilibrar lo que das con lo que recibes, porque aquí los enamorados me hablan mucho de eso, también de la energía, de que tú eres una persona intensa,
amas de verdad, cuando amas, lo haces de corazón y me están diciendo, tienes que compensar esas energías, ¿vale? Porque siento que eres alguien que se entrega al 100% y a veces pues, sales lastimada, ¿no? O lastimado de esto. Bueno, siento que vas a tener ahí alguna celebración, puede ser que te inviten a una boda, a un compromiso también, o que te cases tú. Si no, también me puede estar hablando de pues alguna celebración, ¿no? Pues un cumpleaños. Y siento que con esta justicia vas a estar intentando equilibrarte, estar tranquila, tranquilo. Se vienen cambios para ti en el sentido de, mira, yo ya no quiero complicaciones, estoy cansada, cansado de gente tóxica o de gente que me ha afectado con sus discusiones o con su energía, pues a lo mejor de envidias o de... Te veo ahí como rompiendo con gente que a lo mejor no te aporta, con gente que es como que vas a avanzar, has aprendido y, y vas a estar, como ya te digo, muy conectada, conectado contigo y con lo que quieres conseguir en tu vida, ¿no? Te voy aprendiendo mucho del pasado. Opción número uno, bruja roja, que viene para ti este otoño, primavera. Opción número uno, bruja roja, que viene para ti este otoño. Mira, se me ha dado la vuelta ya el yo desconocido niña raíz. Siento que vas a conectar mucho contigo mismo, contigo misma, y es fundamental para saber lo que quieres en la vida. Muchas veces no llegan ciertas cosas porque no sabemos lo que queremos exactamente. Enfócate en lo que quieres y suelta, pídelo. También, bueno, sabéis que esta energía del equinoccio es la energía también de manifestar. Se están moviendo muchas energías, puede ser que te sientas cansado, cansada, que la semana pasada hayas estado, pues bueno, a lo mejor te hayas enfermado o hayas estado, porque hemos tenido el eclipse también, el 21 de septiembre, entonces, bueno, pues nos habla de eso, nos habla de conectar mucho contigo. Te recomendaría que hicieras alguna meditación de enraizamiento, ¿vale? Hay muchas, hay aquí en YouTube, para enraizar contigo misma, contigo mismo y enfocarte en lo que quieres conseguir. La seta galáctica, la matriz divina, ¿ves? Te veo como enfocándote mucho en ti, en ti. Muchas veces nos enfocamos en los demás, ¿no? Ay, pues quiero conseguir esto, pues fíjate, pues a tal persona le va mejor, a otra persona, fíjate esto, pero tampoco se ve todo lo que trabaja, ¿no? Esa persona. A lo mejor esa persona lleva años trabajando, a lo mejor esa persona ha sufrido un montón. Entonces, pues bueno, enfócate en ti, porque cuando tú transformas lo que tienes dentro, cambia la energía del exterior. Si yo me quiero, si yo me cuido, si yo sé lo que quiero, todo eso lo transformo al exterior. Buzo de aguas profundas, sumergirse en una tarea. Llevas tiempo con una tarea de sanación, una tarea de, mm, pues concretar algo contigo misma, contigo mismo, algo que verdaderamente te gusta y que es tu felicidad, ¿no? Puede ser también una relación de pareja, un emprendimiento, estar en un buen trabajo en el que te sientas cómoda, cómodo, ¿vale? Y siento que vas a estar hacia esa dirección. Para eso hay veces que hay que decir que no a ciertas cosas, ¿no? Poner límites, pues a lo mejor rechazar ciertos trabajos que no te gustan, ¿no? Pero es parte de tu aprendizaje, no es un fracaso, es una experiencia. Opción número uno, bruja roja. ¿Qué viene para ti este otoño, primavera? ¿Qué viene para ti este otoño, primavera? Conciencia, presencia pacíficamente tranquila. Vas a conectar mucho contigo, te lo digo. Vas a ser como muy consciente de lo que quieres y de lo que necesitas y de lo que no te mereces. Guías de vidas pasadas, lecciones kármicas ayudan en el presente. Siento que tienes ahí alguien, tus guías que están apoyándote. Puede ser que sean algunos de vidas pasadas que han estado contigo en otras vidas. Mira, me ha venido mucho antes esta carta. Fíjate, y ha salido ahora. ¿Cómo se conectan las cartas? Porque cuando te he dicho antes que si tú envidias a alguien o si tú te comparas con alguien y dices, ay, mira, pues esta persona, fíjate, ha conseguido esto y esto, no se ve a veces todo el trabajo que ha realizado. Me ha venido esta carta muchísimo cuando te he dicho eso. Fíjate, verdades ocultas, algo desconocido. Aunque tú creas que esa persona a lo mejor ha conseguido todo sin esfuerzo, pues seguramente hay una constancia, un trabajo interior, a lo mejor ha pasado por ciertos desafíos en la vida. Y a veces nos comparamos, no te compares con nadie, ¿vale? Siento que puede ser que salga alguna verdad a la luz, algo que a lo mejor no te esperas o algo que, alguna noticia de alguien que puede ser alguna verdad que te sorprenda incluso. Libertad, seguir adelante, dejar atrás. Vas a dejar atrás personas, vas a sentirte libre, libre y mirando hacia lo que quieres conseguir, empoderada, empoderado. Y te están diciendo que estás en un buen momento, que sigas adelante porque vas a manifestar aquello que deseas.
No te desanimes, me están diciendo, a veces las cosas tardan, pero llegan en el mejor momento y en el momento adecuado. Opción número uno, bruja roja, ¿qué viene para ti en este otoño primavera? Opción número uno, bruja roja, ¿qué viene para ti en este otoño primavera? Van a fluir las cosas. Siento que te vas a sentir como más libre, más cómoda, más a gusto, cómodo. Veo nuevas amistades. Veo que puede ser a lo mejor que hagas cosas nuevas, pues a lo mejor que te apuntes a algún curso o que hagas algo nuevo y que hayas amistades. Cortar con cargas del pasado. Cargas que a lo mejor no te aportan, que no te dejan avanzar. Te veo creciendo, creciendo, empoderándote, dándote también ahí como algún capricho, mimándote. Te sale ahí un compromiso, puede ser que sea con alguna persona en tema amoroso o si no, algún trabajo. También te dicen que te comprometas con tu felicidad, ¿vale? Y te digo, te veo ahí como en algún momento, alguna celebración, algún cumpleaños. mm, Además que te alegres por alguna persona que ha conseguido algún logro, ¿no? Te vas a sentir como muy bien por alguna amiga, algún amigo, alguien que ha conseguido algo que a ti te va a gustar mucho. Dejando atrás los miedos, las pérdidas, también conectando mucho contigo misma, contigo mismo. Te veo a veces en casa, pero vas a estar a gusto en casa, ¿no? Si, bueno, si empieza el otoño y empieza a hacer frío, como que te va a gustar estar en casa, viendo una peli, con la mantita, un chocolate, algo así. Y si estás en primavera y empieza el buen tiempo, también te veo a veces en casa, leyendo algún libro, conectando contigo. Te va a venir muy bien para cambiar un poco tu forma de ver las cosas, ¿no? Cuando soltamos, cuando no estamos con esa ansiedad, todo llega. No, no tengas apego al resultado, a cómo llega, cuando llega, ¿no? Llegan las cosas en el momento adecuado, suelta, pide y aprende de cada situación. Opción número uno, bruja roja. ¿Qué viene para ti en este otoño, primavera? La guardiana del agua, conecta con tus emociones. Yo siento que vas a estar muy, muy conectada, conectado con tu intuición y tus emociones. Te lo he dicho ya antes. Vas a estar también con los sentimientos a flor de piel, ¿vale? Puede ser que te sientas incluso vulnerable en el sentido de ¿por qué tengo tantos sentimientos removidos? ¿Por qué estoy así? Bueno, pues también es parte de tu aprendizaje y siento que esto viene porque tienes a lo mejor cosas que sanar, ¿no? Mira, la viajera, muévete en una nueva dirección. ¿Hacia dónde quieres ir? Muévete hacia ahí. El sabio, muéstrate devota y comprométete. Has aprendido, ahora eres más sabia, más sabio. Guíate por tu intuición y por esos aprendizajes que has tenido. Mira, otoño, suelta lo viejo y descansa. Guíate por esa intuición. Suelta aquello que no merece la pena. Descansa también. Me hablan de descansar, ¿eh? A veces no descansas lo suficiente, que te lo he dicho antes. Yo veo que a veces es como que le das muchas vueltas a la cabeza, a los pensamientos. Deja de pensar y vive el presente. El futuro no lo tenemos. Lo vamos creando con ese presente, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos haciendo. La guardiana protectora suelta tus escudos. A veces siento que estás como en una coraza resistiéndote mucho, como a la defensiva, y te dicen, sé libre. Suelta. Suelta el control, ¿vale? Porque siento que a veces es como que te apetece controlarlo mucho todo. Yo soy también así un poco así, de esta forma, y este consejo también me sirve para mí. A veces yo cuando os hago las lecturas o las consultas me sirve para mí mucho. El que cambia de forma, transfórmate y desvela tus dones auténticos. Cambia tu forma de pensar y cambiarás tu mundo, ¿no? Me están diciendo eso. Entonces a veces es como que no te valoras lo suficiente o piensas que es difícil algo o piensas que te bloqueas tú misma, tú mismo y me hablan de eso. Mira, primavera contempla cómo crecen tus semillas. Bueno, vas a cosechar lo que has sembrado, también me están hablando. Para los que estáis ahora también en primavera, mira, fíjate qué cartas, qué dos cartas más bonitas, ¿no? Primavera y otoño. Suelta lo viejo, primavera, contempla cómo crecen tus semillas, otoño, suelta lo viejo y descansa. Me ha hecho gracia porque han salido las dos cartas y como algunos empecéis a la primavera en lugar del otoño, dependiendo de en qué hemisferio estéis. Vale, voy a sacar por último un consejo para ti, opción número uno, bruja roja, un consejo para ti, opción número uno, bruja roja. Hoguera. No temas abrir la boca y permite que tu lengua hable. Comunícate con tus seres queridos. Si necesitas ayuda, pídela. A veces nos encerramos mucho en nosotros mismos, nosotras mismas, y hay que sacar lo que tienes dentro, ¿no? Pide ayuda,
Comunícate también de una forma asertiva. Si algo no te gusta, dilo, pero de una manera educada, empatizando con los demás, pero poniendo límites, súper importante. Cae la oscuridad. Dentro de ti vive lo oculto, aquello que no quiere otra cosa que tragarte entero. Bueno, todos tenemos oscuridades, ¿no? Pero esa oscuridad no viviría sin la luz, ¿no? Es decir, la oscuridad es parte de la luz, con lo cual te están diciendo también que integres esa oscuridad contigo, que te aceptes tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos, y que sigas adelante y que continúes porque eres maravilloso, maravilloso. Opción número uno, bruja roja. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no he conectado contigo o no resuena lo que te he dicho, puedes escoger otras opciones. Puedes tener mensajes en varias opciones, en ninguna. Eh, es así, esto es así. Te invito a que te unas a mí, a que bueno, por un precio bastante asequible tienes acceso a 2 interactivos exclusivos a la semana. eh, y también acceso anticipado a los interactivos de los lunes y los jueves. Lo he creado con mucho cariño, así que, bueno, pues si te interesa, ya sabes, no tienes que dar al botón de unirte y por un precio bastante asequible, pues puedes eh, integrarte ya a la comunidad. Por favor, si te ha gustado, regálame un like, coméntame, me ayuda a seguir adelante. A veces esto es duro, es complicado, así que gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Te mando un abrazo enorme, que tengas una buena estación, que te vaya muy bien en este otoño o primavera, dependiendo de dónde estés, y que estés muy feliz. Ese es mi gran deseo para ti. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, Bruja Verde. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué viene para ti esta primavera, otoño, dependiendo de dónde estés, esta nueva estación. Opción número 2, Bruja Verde. ¿Qué viene para ti en esta nueva estación? Primavera, otoño, dependiendo de dónde estés. Bueno, te veo como que vienes de un momento de mucho estancamiento. A mí el 7 de oros me habla ahí de estancamiento, me habla ahí de espera, pero también me habla de cosechar aquello que has sembrado y que llevas tiempo trabajando, ¿no? Pues a lo mejor en ti, en que llega a lo mejor algo en tu vida, manifestar tus deseos. Te veo durmiendo mal. El 8 de espadas me habla ahí como de insomnio o de no dormir a veces bien, de desvelarte, de tener preocupaciones, sobre todo por la noche. Te dicen que necesitas descansar más. Bueno, es que yo siento que vienes de momentos de escasez, de carencia, puede ser que a lo mejor estés hasta económicamente hayas tenido algún problema económico o que no hayas tenido tu economía como muy solvente últimamente, ¿no? Me hablan de eso, pero me hablan de que vienen nuevas oportunidades para ti con estas de bastos, en tema económico sobre todo. Me hablan aquí de una estabilidad mayor, puede ser a lo mejor que te llegue un nuevo trabajo o que te ofrezcan ahí una oportunidad bueno, de tener más dinero, ¿no? De que tu economía esté mejor. Siento que se vienen oportunidades a la hora de conectar contigo misma, contigo mismo, a la hora de poder materializar tus deseos y también de estar mejor económicamente. A mí me están hablando ahora mucho del tema de la economía, ¿vale? Además de ser tú más creativa, creativo, pues a lo mejor que te salga algo, imagínate, a ti se te da muy bien algo y que te ofrezcan un puesto de eso, ¿no? Pero que es un puesto como muy creativo, o a lo mejor un emprendimiento con alguien, o te veo como trabajando incluso en varias cosas. A lo mejor que tengas un puesto fijo o un puesto temporal, pero bueno, que estés en un trabajo y luego estés a mayores haciendo algo tú, sacándote un dinerito extra, ¿no? Me llega eso. O sea, a lo mejor imagínate que tengas un puesto de trabajo en un sitio y que luego te pongas a hacer un vídeo de tarot, por ejemplo, y tengas ahí unos ingresos extras. O a lo mejor, pues, que con una amiga, un amigo, montes algo y es que te veo ahí como haciendo cosas nuevas, ¿no? Bueno, vienes de mucha indecisión, siento que vienes de decisiones. En el tema amoroso siento, o hay algo que te ha influido bastante, de lo que te has tenido que alejar. Puede ser un trabajo, puede ser una persona, en el tema del amor, pero me están diciendo que vienen cosas buenas para ti, que vienen poquito a poco, ¿vale? Que a lo largo de esta nueva estación vas a ver luz en la oscuridad, ¿no? Vienes de un momento bastante oscuro, bastante tenso, pero yo te digo que a partir de ahora van a mejorar las cosas. Mira, me sale aquí la muerte, ¿no? Es como, bueno, hay algo ahí que se ha roto, que se ha cortado,
una decepción muy grande, pero a partir de aquí vas a mejorar. A partir de aquí, la muerte siempre es una transformación, ¿no? Para mejor, veo. Deja atrás las cargas, no te resistas. Mira, viene un cambio para ti, me están diciendo que no te resistas a ese cambio, que sueltes. El 9 de bastos me habláis de resistencia, ¿no? Y viene para mejorar, viene para que tu vida mejore y para estar mucho más tranquila, más tranquilo y conseguir deseos que se hacen realidad, ¿no? Entonces, suelta. Me están diciendo que sueltes, que no estés a la defensiva, porque te veo incluso a veces luchando contra ti o contra lo que viene, ¿no? Es aferrándote. Me sale mucho aquí la palabra aferrarse al pasado. No te aferres al pasado, suelta, ¿vale? Vienen cosas mejores. Tus deseos se van a hacer realidad, pero tienes que creer en ellos y tienes que creer que esto es posible. Te veo como a veces dudando mucho, ¿no? El 7 de oros, de espadas, perdón, me habla aquí de que puede ser que en el pasado te mintieran o que en el pasado te propusieran cosas que no se han cumplido, en tema laboral, en tema amoroso, pero te están diciendo que aquí viene algo para ti, vas a cooperar mucho con alguien, no sé, puede ser con alguien del trabajo, a mí el 3 de oros me habla de eso. Te veo como en celebraciones o en proyectos que tú tengas, a lo mejor en algún evento relacionado con tu trabajo o con un emprendimiento. Veo ahí como cambios muy buenos para ti y te dicen deja atrás tus miedos, conecta contigo. Vas a estar como también muy sensible, muy con las emociones a flor de piel, conectando mucho con el pasado. Sí, mira, me sale la reina de copas, me da igual que seas hombre o mujer. Conectando mucho contigo, con tus emociones, con tu intuición, con... También siento que vas a tener como mucha comunicación con los demás. A mí este as de espadas me habláis de comunicación, me habla de que te van a llegar como muchas oportunidades de conectar con los demás, ¿vale? Te veo ahí como haciendo muchos planes con los demás. Pues a lo mejor, ya te digo, celebrando algo, un cumpleaños. Te sale que una persona, puede ser un hombre o una mujer, es la energía de un rey de bastos con el que has tenido aquí como muchas decepciones, alguien tóxico, alguien que puede ser una amistad o alguien del tema amor, ¿vale? Y te veo como pasando de lo de ella. Mira, es que me hablan ahí de celebrar, a lo mejor puede ser que sea tu cumpleaños o el cumpleaños de algún familiar tuyo. Te veo como haciendo planes. Me dicen que es hora de brillar con este 9 de copas. Me dicen que ya es hora de brillar, me dicen que ya es hora de recolectar lo que has sembrado, me dicen que ya es hora de creer en ti y de avanzar hacia tu felicidad y tus sueños, ¿vale? Me están hablando también de que te tienes que comprometer contigo, ¿vale? Contigo. Independientemente ya de los demás, me hablan de que te tienes que comprometer contigo. Ve una boda, un compromiso, puede ser tuyo o en tu entorno. A lo mejor alguien que viene que se puede materializar esa boda, pero lo veo más en tu entorno, más que en ti. Puede ser que ya estés casado o casada. Me hablan ahí de que vas a tener, es que me hablan como una celebración de boda, compromiso. Vamos a ver. Opción número 2, bruja verde que viene para ti en este otoño-primavera. Opción número 2, bruja verde que viene para ti en este otoño-primavera, esta nueva estación que viene para ti. Tienes que rendirte a los cambios, a la transformación con esa muerte, ¿vale? Siento que a veces es como que todavía estás enganchada o enganchado, todavía estás con esa energía de aferrarte. No te aferres a nada, suelta, porque vienen cambios para ti muy buenos, bailarinas del cielo. Ríndete a lo que viene, que va a ser mucho mejor que lo que dejas, ¿vale? Baila sobre una piedra acción equilibradora. Equilibra tu vida, aquello que te hace feliz. Mira, el 9 nos habla de cerrar ciclos, el 9 nos habla de cortar con situaciones que ya no vibran. Estamos en el en el mes 9 septiembre, en el año 9 hay que soltar ciertos patrones limitantes con esa torre, aquello que te ha decepcionado, aquello que no te ayuda a avanzar. Otoño y invierno, periodo de gestación. Llevas mucho tiempo gestando esto que va a llegar para ti en las próximas semanas, meses. Yo veo que de aquí a diciembre, que cambia la estación, te vienen cosas buenas, importantes, cambios, cambios. Yo siento movimiento aquí, acercamientos, el poder de la comunidad. Veo que vas a estar como muy conectada con una comunidad, eh, haciendo planes con esas personas y hablando mucho
pues a lo mejor una comunidad que conectes de, no sé, haces un curso y conoces nuevas amistades. O pues a lo mejor tienes hijos y los padres de los amigos de tus hijos te llevas muy bien. Te veo como acercándote a los demás, avanzando y hablando con ellos mucho. Veo mucha comunicación en esta opción, ¿vale? Vamos a ver más. Opción número 2, bruja verde, que viene para ti en esta nueva estación primavera-otoño. Sensibilidad y fuerza. Aprovecha tus fuerzas internas. Eres una persona, una mujer, un hombre muy sensible, pero a la vez muy fuerte, ¿vale? Yo lo que os digo siempre, cuando sale esta carta os lo digo mucho. Hay personas que confunden ser sensible con ser débil. Para nada, para nada. Hay personas que somos muy sensibles, yo me incluyo, y tenemos fortaleza. No tiene nada que ver. La fortaleza no está en no ser sensible. Y muchas veces esto se confunde, porque a veces es como, ay, qué sensible es, esta persona es débil. No, para nada. Te veo conectando con esa sensibilidad, pero a la vez que esto te va a dar mucha fuerza. Conecta también con tu intuición. Entonces, animales, energía y poder del mundo animal. Vas a estar muy conectada con ciertos animales o conectado, me dicen. Puede ser que tengas alguna mascota o alguien o algún animal ahí con el que conectes mucho que se va a presentar muchas veces en tu vida. Es decir, pues imagínate, a mí me gustan mucho las lechuzas. Pues no voy a parar de ver lechuzas en esta temporada en esta nueva estación, ¿no? Pero es porque te guían. Guía de viaje, cambio de lugar. Para algunos veo mudanzas, para otros veo algún viaje que vais a hacer que vais a desconectar y os va a venir muy bien. Incluso puede ser que viajéis en avión. Mudanzas. Si estáis pensando en cambiar de casa, se va a producir en esta temporada, ¿eh? Agradecimiento del alma, gratitud sincera. Agradece por todo lo que tienes, porque la gratitud siempre genera más de lo que agradeces. Es decir, si yo agradezco muchas gracias por mi familia, por lo que tengo, por mi dinero, eso crece. Donde te enfocas crece. Y si tú estás dando las gracias, todo eso se acrecienta, ¿no? Crece. Y te vienen cosas buenas para ti. El agradecimiento es fundamental. Ser agradecido, agradecida es algo fundamental. Opción número 2, bruja verde, que viene para ti en este otoño, primavera. Opción número 2, bruja verde. Pues te viene un éxito. A mí me hablan de éxito, de dejar atrás ciertas cosas, personas falsas, personas que no te han aportado, cortar. Ríndete al cambio, me están diciendo, ríndete a esa transformación que viene para ti, suelta, sé libre, limpia con aquello que ya no vibra contigo. Es que estamos, ya te digo, en un mes 9, año 9, soltar, suelta, suelta. Y estos eclipses también nos han provocado eso, ¿no? Nos están invitando al cambio, a la estabilidad. Yo siento que te veo más estable. Vas a perder ciertas cosas o ciertas personas, pero esto lo que te va a hacer es avanzar más, porque eran cargas que tú tenías ahí que no te dejaban avanzar, personas a lo mejor envidiosas o personas que no. Te veo como disfrutando mucho de ti y sintiéndote bastante bien, dejando atrás obstáculos, construyendo la vida que te mereces si quieres y conectando con personas que vas a encontrarte muy bien con ellas. Puede ser incluso alguien de tema amoroso, ¿vale? Que ya está en tu vida o que viene para ti en algunos de los casos. Veo ahí como amistades o personas con las que te encuentras muy bien, a lo mejor familia. Vas a apoyarte mucho en ellos. Opción número 2, bruja verde, que viene para ti en este otoño primavera. Opción número 2, bruja verde, que viene para ti en este otoño primavera. Tambor, sueña y viaja. Yo veo algún viaje para ti, puede ser que a lo mejor algún cambio de mudanza, o sea, algún cambio de casa, perdón, alguna mudanza, o a lo mejor a un viaje que tú quieras hacer que lleves tiempo queriendo marcharte a algún sitio, lo vas a conseguir, por ese sueña, ¿no? Es un deseo que se va a hacer realidad, me dicen. El guerrero, mantente fuerte y sin miedo. No tengas miedo. Sigue adelante, eres un guerrero, una guerrera. El sumo sacerdote planea y crea. ¿Qué es lo que quieres conseguir en tu vida? Hay veces que no se materializan ciertas cosas porque vamos dando como palos de ciego, ¿no? No sabemos, bueno, quiero un poco de esto, un poco de lo otro, pero no concreto nada. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Céntrate en eso y ve hacia ello, ¿no? Imagínate, quiero un nuevo trabajo, voy a echar currículos, voy a mirar a ver si hay trabajos, voy a mirar a ver si hay ofertas, voy a moverme a donde yo quiero trabajar. Súper importante cuando quieres un trabajo, dejar esa energía allí. Es decir, imagínate, yo quiero conseguir un trabajo
eh, pues como empresaria en un sitio, ¿no? Y me encanta esa empresa, tengo muchas ganas de entrar allí, tal. Bueno, pues ¿por qué no te das paseos hasta allí a veces? Deja tu energía, impregna tu energía, echa el currículum, intenta, si no tienes a lo mejor, bueno, si no tienes los conocimientos a lo mejor necesarios para entrar en esa empresa, pues haz algún curso o haz algo que te lleve allí, ¿no? Es como, vale, yo quiero algo, pero también tengo que poner de mi parte para que eso se consiga, ¿no? Por ejemplo, quiero que me toque la lotería, pero si yo no juego, obviamente no me va a tocar, ¿no? Pues esto es lo mismo, no sé si me estoy explicando bien. El ancestro estelar, sigue la voz de tu alma, sigue la voz de tu alma, eres una persona maravillosa, maravilloso, tu alma te guía, tus seres de luz, tus guías espirituales están contigo, sigue la voz de tu alma. La guardiana mágica desbloquea tu magia interior. Eres mágica, mágico, sigue adelante. Todos tenemos esa magia interior y lo único que tenemos que hacer para que esa magia se manifieste y esa magia eh, toque tu vida y la de los demás es creer en ella y en ti. El astrónomo, fija tu mira más alta, más alto. ¿Por qué te conformas con poco? Pregunto, yo te pregunto. Pide siempre lo mejor, lo mejor. Te mereces todo lo mejor, no te conformes con menos. Fija tu mira más alto. Apunta alto, ¿vale? El ángel guardián no está solo. Tu ángel guardián, tus seres de luz te mandan señales, puede ser que encuentres plumas en lugares inesperados, en sitios que dices, bueno, ¿cómo puede haber una pluma aquí? Son tus ángeles, tus guías, tus seres de luz. Si tienes alguna persona que ha fallecido, está contigo. Siento que en esta temporada la vas a notar mucho porque, bueno, también, bueno, en octubre tenemos ahí em, pues Halloween, Los Santos, siento que esa temporada es de mucho de conexión con esos seres difuntos o seres queridos fallecidos. Y yo te digo que también cuando a veces veas plumas o alguna señal, te la está mandando también algún ser querido tuyo fallecido, ¿no? Si tienes a alguien en el otro plano, que está muy pendiente de ti y tiene muchas ganas de verte feliz, sobre todo y también que está muy orgulloso, orgullosa de la persona en la que te has convertido. Me llega mucho eso, ¿vale? Vale, vamos a ver más. Voy a sacarte por último un consejo. Opción número 2, bruja verde, un consejo para ti. Opción número 2, bruja verde, un consejo para ti. Cae la oscuridad. Dentro de ti vive lo oculto, aquello que no quiere otra cosa que tragarte entero. Bueno, a veces pasamos por momentos oscuros donde no vemos la luz. Son parte de nuestro aprendizaje, son parte de nuestra evolución. Abraza esa oscuridad. Cuanto más intentes resistirte, más va a venir esa oscuridad. Entonces, bueno, la oscuridad es parte de la luz. Así que abraza esa oscuridad, siéntete con esa luz, porque tú también tienes esa luz. Y la luz es la que abre a la oscuridad, ¿no? Es la que da paso a esa oscuridad. Siempre que os sintáis mal, daros cuenta de que todo pasa y daros cuenta de que también tienes esa luz, ¿no? La luz es la que deja atrás esa oscuridad, ¿no? Porque he dicho da paso a la oscuridad, no, perdonadme. Es que esa luz siempre quita esa oscuridad, ¿no? Me he liado ahí. Así que súper importante también que confíes en ti, que a veces vivimos por momentos duros, pasamos momentos duros, pero bueno, siempre sale el sol, me están hablando, que aunque a lo mejor tengas días de malos, no te ancles en ellos, o días o momentos, ¿no? Que todos somos humanos y todos nos venimos abajo en ciertos momentos, pero que siempre sale el sol y siempre hay luz en la oscuridad. Melaza, para avanzar debes saber hacia dónde te diriges. Esto es lo que te he dicho antes, ¿no? Cuando tú no sabes hacia dónde vas, ¿cómo vas a llegar a tu destino si no sabes hacia dónde vas? Entonces, me habla mucho de eso, de conectar con tu intuición, de conectar con aquello que quieres, de también de poner de tu parte. Yo quiero este trabajo, pero si quieres una persona, un amor, ¿no? Materializar un amor. Yo quiero un amor, pero yo lo quiero así, así, así. Y bueno, pues a lo mejor poner de tu parte en el sentido de no estar pendiente de cuándo llegará, cómo llegará, porque si se bloquea. También poner de tu parte en el sentido de creer
y saber qué es lo que quieres. Súper importante saber lo que quieres, porque ya te digo que hay veces que no sabemos ni lo que queremos. Y claro, si no concretamos, no sabemos lo que queremos, pues es posible que no llegue, porque claro, confundimos también ahí al universo, ¿no? Opción número 2, bruja verde. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación. Entonces esta no es tu opción, puedes escoger otras opciones, puedes tener mensajes en las tres opciones, en ninguna. Tienes que ser consciente de eso al ser interactivos generales. Te invito a que te unas a MKLR por un precio bastante asequible. Tienes acceso a 2 interactivos a la semana exclusivos para miembros y también acceso anticipado a los vídeos del canal de los lunes y los jueves. Lo he creado con mucho cariño, así que bueno, si te apetece solo tienes que dar al botón de unirte y estaré encantada de tenerte ahí. Gracias. También te invito a que me regales un like, un comentario. Para mí es fundamental para crecer, avanzar. Me animáis mucho con todo esto porque a veces pues es complicado, nos desanimamos también. Parece fácil, pero no lo es. ¿Vale? Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Te deseo de corazón que tengas una estación increíble, un otoño y una primavera fenomenal y que te vaya genial y sobre todo que seas muy feliz. Gracias por todo. Hasta pronto. Nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy bien. Opción número 3, Bruja Naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué viene para ti este otoño-primavera. Vamos a ver, opción número 3. Bruja naranja, que viene para ti este otoño, primavera, dependiendo de dónde estés, cómo te irá en esta nueva estación. Bueno, de entrada ya me hablan de oportunidades que yo siento que que te dicen que no tengas miedo con esa luna, que puede ser a lo mejor oportunidades en algo que se te dé bien, como que tú lo tengas muy interiorizado, pero a la hora de sacarlo nadie lo sepa, pues a lo mejor imagínate, a mí se me da muy bien pintar y no se lo he dicho a nadie. Zasca, te va a venir una oportunidad de eso, ¿no? O a mí se me da muy bien, no sé, enseñar, yo qué sé, algo, lo que sea, enseñar yoga y nunca me he propuesto hacerlo. Es como oportunidades nuevas que vienen para ti. Te dicen también que no tengas miedo. Mira, esta chica está escribiendo. Pues a lo mejor pues que se te dé bien escribir y pues que sacas un libro. O que se te dé bien. Veo ahí como oportunidades de algo que se te presenta nuevo para ti en muchos de los casos. Te dicen que conectes mucho con tu voz interior y con tu luz interior y que dejes atrás tus miedos, ¿vale? Vienen oportunidades para ti muy buenas en esta nueva estación. Yo veo aquí como algo en tema amoroso que viene rápido para ti. Puede ser un nuevo amor, también te dicen que subas tu autoestima, que creas en ti. Me encanta esta carta porque es un poco la poción del amor, ¿no? Pero no solamente la poción del amor hacia otras personas o hacia el amor de pareja, sino el amor hacia ti. Cuando tú estás bien contigo misma, contigo mismo, sacas ese potencial, ¿no? Y me hablan de eso, de que creas en ti, en tu potencial y en la fuerza de interior que tú tienes. Cree en ti misma, me hablan, en ti mismo. Veo movimiento. Fíjate, puede ser que hagas ahí algún viaje, puede ser que a lo mejor encuentres, te tengas que desplazar a algún sitio para ir a trabajar en algo nuevo o que te mudes. Veo ahí avances, cambios que vienen para ti, además repentinos, ¿no? Se van a mover cosas. Fíjate, con este 9 de bastos, veo cambios. Te dicen que sigas creyendo en ti, que eres alguien increíble, maravilloso, maravillosa, que creas en tu poder de manifestar. Viene aquí una entrada de dinero. Puede ser a lo mejor a través de un trabajo, a través de un emprendimiento, a través de algo que hagas o suerte, ¿vale? Pues a lo mejor en los juegos de azar o que te venga ahí un dinero extra. Yo siento que a lo mejor has tenido en algún momento dificultad con o escasez de dinero, o a lo mejor que te haya tenido que ayudar algún familiar, pero me hablan ahí de que como por arte de magia va a llegar ahí una entrada de dinero. Puede ser que te suban el sueldo en el trabajo que estás y te dicen confía en ti. Habla desde esa asertividad, desde ese corazón que tú tienes tan grande. Te van a llegar nuevas ideas. Nuevas ideas están a punto de llegar y yo siento que puede ser en tema también de que hagas cosas nuevas, ¿no? A lo mejor si no te dedicas a ello, con lo que te he dicho, pues a lo mejor dar clases de yoga, pues igual que lo hagas en tu tiempo libre o que conectes mucho con afinidades o
pues cosas que hagas a lo mejor con otras personas. Pues a lo mejor a mí me gusta mucho hacer yoga. Voy a clases de yoga y allí conozco nueva gente, porque te veo ahí como conectando mucho con otras personas. Se viene la justicia divina para ti, la justicia terrenal. Siento que vienen ahí cosas buenas para ti que llevas tiempo esperando, oportunidades. No me están especificando, puede ser un nuevo trabajo, una nueva persona en el amor. Es como que vas a cosechar lo sembrado. Te veo conectando mucho con amigas, amigos, reuniéndote con ellos, haciendo planes e intentando estabilizar tu vida. Vienen cosas buenas para ti, de verdad. Sintiéndote muy creativa, creativo, conectando mucho con tus ideas. Van a haber ideas muy buenas a la hora de manifestar y a la hora de materializar ciertas cosas, me hablan. Deja la indecisión a un lado, deja los miedos, también siento, y te están diciendo que vas a poder cumplir tus sueños con este 7 de copas. Pero, súper importante, para cumplir tus sueños tienes que creer en ti con esas de copas que me salió al principio, ¿no? Vale, para muchos de vosotros yo veo aquí que se va a poder manifestar una relación de pareja seria y estable que llevas mucho tiempo queriendo. Puede ser alguien que ya conozcas o alguien nuevo para ti. Un deseo se va a hacer realidad con este 2 de copas, ¿vale? Con esta estrella y este 2 de copas. Vas a sentirte también como muy congeniando mucho a lo mejor con alguna amiga, algún amigo que te sientas ahí como que es muy familiar para ti, o alguna hermana, hermano. Yo veo un compromiso con alguien. Yo en esta opción estoy sintiendo mucho en el tema amoroso, ¿vale? Así que si quieres manifestar un nuevo amor o que algo se te dé con una persona que está siendo complicado, yo siento que esto va a avanzar, ¿eh? Fíjate, pero también tienes que creer en con esta poción, en ese amor propio tuyo, y veo ahí como que es un deseo que se hace realidad, nuevos comienzos también que empiezan para ti. Si tienes pareja, siento que puede ser que paséis a un siguiente nivel casándoos, por ejemplo, o materializando más ese compromiso. Para algunos de vosotros puede ser que incluso seáis padres o madres, ¿vale? Si estáis ya en pareja y os apetece. Te veo también mucho conectando con personas de tu entorno, pues a lo mejor que hagas planes con ellos, que quedes para tomar café, para hacer algún plan este otoño o primavera. Es como, ya te digo, un deseo que se hace realidad ahí. Puede ser a lo mejor pues que manifiestes una pareja, que manifiestes ahí. También puede ser que manifiestes un amigo o una amiga, que a lo mejor te apetezca encontrar una persona con la que compartir vivencias, ¿no? No necesariamente de amor. Pero en esta opción estoy sintiendo mucho el amor de pareja, fíjate, no sé por qué está viniendo mucho el amor de pareja. Así que si quieres materializar un amor, o bien alguien que ya conoces, o bien alguien nuevo, o alguien con el que ya estás en pareja y crees que esa pareja suba a un siguiente nivel, pues un compromiso a lo mejor que os caséis, que materialicéis más o estabilicéis más esa unión, me habla de eso. Adáptalo, ¿vale? Dependiendo de en qué circunstancia estés. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja naranja que viene para ti este otoño, primavera. Opción número 3, bruja naranja que viene para ti este otoño, primavera. Periodo de gestación. Siento que vienes de un periodo de gestación bastante importante, como creando la vida que te mereces si quieres, hacia tu felicidad. También me pueden estar hablando de que algunos vais a enteraros de que vais a ser padres o madres, o en vuestro entorno alguien va a tener un hijo, ¿vale? O una hija. Me habláis de esa gestación, o que a lo mejor ya van a nacer en estos días, en estas épocas, en esta nueva estación me refiero. ¿Ves? Útero cósmico, lo divino femenino. Vale, me hablan ahí de eso, de que a lo mejor os enteráis que alguien ha sido padre o madre, o vosotros, si queréis, o vosotras, si os apetece tener un bebé. Siento que puede ser que os enteréis que estáis embarazadas o que vais a ser padres, sino alguien de vuestro entorno o que van a hacer en estos próximos meses, ya te digo, hasta en esta nueva estación, primavera-otoño. Pero también me habla aquí de conectar mucho con vuestro poder de co-crear, ¿no? Lo divino femenino nos habla siempre del poder de co-crear. El 6 son los enamorados. Me dice que no dudes, que sigas adelante, que no dudes, que puedes crear la vida que te mereces si quieres, que vienen oportunidades nuevas para ti. Pero si empiezas a dudar de tu poder co-creador, es cuando las cosas no se dan. Porque si yo pido al universo, quiero una persona nueva para mí, imagínate, en el amor, y yo empiezo a dudar, pues vendrá, pues será así, pues me merezco esto, pues no. Ahí es cuando fallamos, ¿no? El ego que te dice a lo mejor, pues tú estás pidiendo demasiado, nunca pides demasiado, ¿no?
Fíjate, con esta poción puedes crear la vida que quieras, la vida que te mereces, confiando en ti y en tu poder de co-crear. Me llega mucho todo esto. Rechazar la llamada al ladrón de sueños. Yo te voy rompiendo con ciertas personas que a lo mejor no te apetecen quedar o ver o... Sí, hay ciertas personas que a lo mejor te propongan un plan y no quieres estar con ellas, ¿vale? Y en la mano, el universo es tu compañero. Puedes materializar todo aquello que te proponga si es para ti. Solamente tienes que confiar, todo está en tu mano. Vale, vamos a ver más. Opción número 3, bruja naranja. ¿Cómo te irá esta primavera, otoño? ¿Qué viene para ti en esta primavera, otoño? Opción número 3, bruja naranja. Creación, expresión del alma, algo nuevo. Vienen cosas buenas para ti, nuevas. Vas a crear cosas nuevas, te van a llegar ideas a la hora de avanzar en tu vida, de hacer cosas nuevas, de innovar. También te veo como cambiando a lo mejor muebles en tu casa de sitio o comprándote alguna cosa nueva para tu casa, pues a lo mejor una cama, cambiando. En muchos de los casos veo mudanzas también, cambio de casa. Aléjate del apego, anhelo, desesperación. El apego siempre nos ata, el apego siempre eh, nos atrapa. Aléjate del apego. Mira, el árbol genealógico me habla de que tu familia, tus ancestros siempre están contigo, que vas a dejar un legado y que estás dejando ya un legado en tu forma de actuar, en tu forma de ser. Siento que también puede ser que estés rompiendo patrones de tus ancestros, evolucionando. Y bueno, vas a tener ahí sentimientos a veces como encontrados, de felicidad, de tristeza. Te veo ahí como a veces con sentimientos encontrados como una montaña rusa, ¿no? Pero también puede ser por estos eclipses que llevamos teniendo el 7 de septiembre, ahora viene ahora ha pasado el del 21 de septiembre, entonces te veo ahí como, bueno, a veces como con sentimientos ahí encontrados, emociones encontradas, ¿no? Vale, vamos a ver más. Opción número 3, bruja naranja, que viene para ti en me ha caído una carta, la voy a respetar. En esta nueva estación, otoño-primavera, dependiendo de dónde estés, vas a tener como más sabiduría, vas a ser consciente de lo que no quieres y de lo que quieres. También es súper importante saber lo que no quiero. ¿Para qué? Para no volver a cometer los mismos errores del pasado, ¿no? Has evolucionado, has dejado atrás conflictos con personas, cargas, miedos, dudas, se te abren puertas, se te abren caminos. No lo veas como un pérdidas, míralo como evolución, crecimiento personal, experiencia, sanación, ¿vale? Porque a veces no lo ves como fracasos, es todo parte de tu aprendizaje, de tu evolución, y sin todo lo aprendido, todo lo vivido anteriormente, no serías la persona que eres ahora. Eres una persona ahora que sabe lo que quiere, lo que no quiere y que va en ese rumbo, en esa dirección. Se te van a abrir caminos, van a fluir cosas, situaciones que antes no fluían. Te veo ahí comprometida, comprometido contigo misma, contigo mismo, y yo te veo en un compromiso, puede ser en muchos de los casos que te cases o que alguien de su entorno, de tu entorno se case. Yo veo ahí en esta opción como que va a llegar un nuevo amor para ti o un amor que ya está en tu vida se va a materializar, ¿no? A lo mejor es un amigo, una amiga que se van a dar las cosas. Veo conversaciones buenas con esta persona, como que van a salir secretos a la luz. Pues a lo mejor alguien que te ama en secreto, que va a salir a la luz, y te veo barriendo, limpiando aquello que no te gusta y conectando mucho con tu esencia, contigo misma, contigo mismo, empoderándote con este amor propio. Cree en ti. Este amor propio me habla de conectar contigo y de saber lo que quieres y de ser feliz con esa autenticidad y esa transparencia que te caracteriza. Uy, hasta tartamudeo, ¿vale? Que te caracteriza. Que eres una persona que ahora sabe lo que quiere, auténtica, lo que no quiere. Siento que eres alguien con una personalidad increíble, arrolladora. Potencia todo eso porque vas por muy buen camino, me están diciendo. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué viene para ti este otoño, primavera? Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué viene para ti este otoño, primavera? Suelta tus escudos, suelta esa contención que a veces tienes con esos escudos. A veces parece que estás a la defensiva. Suelta el control. La dama, disfruta del crecimiento y cosecha tu recompensa. Siento que vas a cosechar lo sembrado. Disfruta de esta recompensa que viene para ti, porque te lo has trabajado y te lo has currado, y ahora es el momento de recolectar lo sembrado. El chamán confía en las fuerzas superiores. Tienes ahí a tus ángeles, tus guías, tus seres de luz que te apoyan y te quieren y te cuidan. Confía en todo eso y guíate también por tu intuición y por ese amor incondicional interior, por esa fuerza del corazón que tú tienes. La profetisa ve más allá de esa situación actual.
Conecta con todo eso, con tu yo interior, con tu yo superior también me hablan. La Madre Tierra, siéntete animada y reconfortada. Me hablan aquí de que para algunos vas a ser padres o madres, como te he dicho antes, para otros es esa energía de abundancia, de manifestar tus deseos, de crear la vida que te mereces. Esta carta a mí se me asemeja mucho a la emperatriz, ¿no? La bruja blanca, sé luz. Eres luz en la oscuridad. Potencia tu luz, brilla, perdón. Y también brilla tu entorno. Eres como un faro para los demás con estas de copas. Siento que, pero tienes que confiar y creer en ti, porque hay veces que no lo haces, ¿vale? Me hablan mucho de eso. El Señor hazte cargo, con autoridad, hazte cargo de lo que vales, hazte cargo de quién eres, vibra con esa energía de autenticidad y de transparencia que tú tienes y vas en muy buena dirección, en muy buen camino para avanzar, para conseguir tus deseos. Yo siento que en esta opción es como que se te van a abrir los caminos hacia lo que quieres conseguir, tu deseo se va a cumplir. En muchos de los casos yo siento que es un deseo amoroso, de tener pareja y de estar con alguien estable y bien. Para otros puede ser tener familia, tener hijos, para otros a lo mejor una estabilidad, para otros pasar a un siguiente nivel con alguien, tener un compromiso, boda, igual cambiaros de casa. Es que veo ahí algo, tienes que adaptar porque veo un deseo que se hace realidad en esta opción. Vamos a sacar por último un consejo. Opción número 3, Bruja Naranja, un consejo para ti. Aguardiente y vino. Tu presencia encarnada saboreando el placer que fluye a través de tu ser. Bueno, te dicen que potencies mucho esa fuerza que tú tienes y que disfrutes de tus logros y de tus aprendizajes, siento, ¿vale? Saborear el placer que fluye a través de tu ser. Disfruta de cada momento. Hemos venido aquí a disfrutar. Si la vida es unos días, disfruta, potencia todo eso que hay en ti. Laberinto de maíz, aunque tu camino no está claro, está ahí esperando a que tu fe te guíe, que te guíe tu fe, que te guíe tu intuición, aquello que tienes, que quieres conseguir. Tú no sabes cuándo se va a manifestar algo, ¿vale? No está claro cuándo se va a manifestar, pero que te guíe tu fe, inquebrantable, que nunca pienses, ay, pues igual no se va a dar, pues es que te guíe la esperanza, me están diciendo, alto y claro, tus ángeles, tus guías, ¿vale? Confía en ti y en tu poder de manifestar. Opción número 3, Bruja Naranja, pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción, puedes tener mensajes en las 3 opciones, en ninguna, ¿vale? Tenlo muy en cuenta que son lecturas generales. Te invito a que te unas a mí a que la por un precio bastante asequible tienes el acceso a 2 vídeos a la semana exclusivo para miembros y también acceso a los interactivos de los lunes y los jueves, así que solo tienes que dar al botón de unirte. Y bueno, es un precio bastante asequible. Y también, por favor, te invito a que me des un like, un comentario. Esto sí que es gratuito, pero para mí me llena en el alma, me ayuda a avanzar, a seguir adelante, que muchas veces es complicado y difícil y cuesta, ¿vale? Gracias por todo, por estar ahí, por tu apoyo, por tu cariño. Te deseo lo mejor, que tengas una nueva estación maravillosa, que seas muy feliz, que te vaya muy bien este otoño-primavera, dependiendo de dónde estés, y que conectes con tu luz y con tu esencia y con tu magia ante todo. Gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto, que vaya muy bien.